14 y 15 de mayo de 2015. Jornadas de los Pueblos Libres. Un espacio para celebrar el bicentenario de la independencia de los pueblos libres y homenajear al héroe nacional Andrés Guacurarí Artigas. Facultad de Humanidades, Posadas. 4 paneles temáticos con 16 disertantes de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, Paraguay y Uruguay, con la presencia de Hernán Brienza, Gabriel Di Meglio, Ana Ribeiro, Alfredo Puenitz, Pacho O'Donnell, Pablo Camogli y el cierre a cargo de Ricardo Forster. Jornadas de los Pueblos Libres. Organizan Ministerio de Coordinación General de Gabinete de la Provincia de Misiones, Ministerio de Cultura de la Nación y Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Misiones. Son todos muy amables y sobre todo fue muy amable tu invitación. Agradezco eso, pero caramba, la llamada fue muy aciaga, ¿no? Y en mi viaje anterior, miré, me pasó lo mismo que ahora. Hoy de mañana vi llamadas de diarios, radios, hasta que llamó mi esposo y claro, la noticia verdaderamente era esa. Está todo Uruguay muy acongojado y muchos medios me llaman porque sabían el vínculo que ambos teníamos. En mi viaje anterior me pasó lo mismo. Cuando llego al aeropuerto y vuelvo a encender el teléfono, tenía también cantidad de llamadas de todos los medios. Llegué a mi casa, ¿está todo bien? Sí. ¿Y por qué tengo tantas llamadas? Y mi hijo me dice, hay algo que dijo Cristina. Te están llamando desde hace 2 días, hay algo que dijo Cristina. El algo que había dicho Cristina, vuestra presidente, era Artigas es argentino. Ustedes no se imaginan lo que eso despertó en el Uruguay, porque claro, nosotros hemos hecho de Artigas, como muy bien lo acaba de explicar Senegaglia, nuestro pivot identitario. Toda nuestra identidad gira en torno a la figura de Artigas, porque el trabajo historiográfico de su rescate viene junto y en paralelo con el trabajo de construcción del aparato estatal y de afirmación del sentimiento de nación. O sea que Artigas es algo que tenemos en los huesos, en el ADN, entre los cartílagos, es nosotros, ¿no? Y lo hicimos un héroe nacional, lo convertimos en un héroe uruguayo, cuando por supuesto no fue uruguayo, pero siento decírselos, tampoco fue argentino, que conste, ¿no? No podría serlo ni uruguayo ni argentino, porque ni Uruguay ni Argentina existían como tales, y hay que ser muy respetuosos de las cosas en historia cuando se habla. Cuando yo hablo del territorio de mi país actual en el siglo XIX, en el que Artigas es protagonista, sé que estoy hablando de una banda al oriente del río Uruguay que pertenecía primero al virreinato del Río de la Plata y que siempre tuvo una situación de confrontación y de duelo, pero también de colaboración económica estrecha de sus élites aduaneras con el otro puerto del otro lado del río, que era Buenos Aires. Sé que esa banda oriental luego se constituye en el proceso revolucionario como provincia, se da un jefe, se da una cabeza y se va dando a sí mismo, como en una milhoja, una serie de capas de cosas que son sustanciales a la conformación de un pueblo, y ahí no estoy de acuerdo contigo en que el pueblo ya estaba antes. El pueblo que estaba antes se sentía español. Los orientales de 1811, antes de que apareciera el proceso revolucionario, eran ciudadanos de una nación, y así la llamaban, que identificaban como la nación española, que tenía una territorialidad diversa, como todas las territorialidades, que comporta una parte tangible, tierra, ¿no? Esto va de tal río a tal otro, en este caso eran territorios de ambos lados del océano, y que además tiene una construcción simbólica y un funcionamiento simbólico. Es ese mismo que permite que un barco navegando en medio del océano sea una cosa que flota con bandera de tal territorialidad que allí condensa su soberanía, o que una embajada pueda prestar protección a sus súbditos o a sus ciudadanos, aunque esté en medio de un desierto o de una hiperpoblación que representa otro territorio. La construcción simbólica de la nación española implicaba que un español de Montevideo, un español de Santiago del Estero, se podía sentir de pronto
de segunda categoría, como tú decías, pero no dejaba de sentir que su identidad primera la marcaba su lealtad a la corona. Porque entre las muchas virtudes que podía tener la gente en aquel tiempo, uno podía ser bueno o mal pagador, bueno o mal marido, bueno o mal hijo, podía ser amable con sus vecinos o ser un energúmeno, pero por sobre todas las cosas la identidad primera y la virtud primera que se le reconocía a alguien era la capacidad de obedecer y de dar la vida por el rey. Eso unificaba más que ninguna otra cosa el sentimiento de pueblo hasta el momento en que la revolución estalla. No voy a hablar del proceso, ustedes lo conocen bien, por el cual fuimos desfibrándonos y separándonos de la corona, por el cual se instaló en los inicios del proceso revolucionario en toda América Latina el fenómeno conocido como la máscara de Fernando VII, que en realidad no quiere decir, como muchas veces lo utilizaban los españoles, que éramos gente ladina y de mala calaña, que escondía su verdadera identidad debajo de una máscara porque estaban ocultando sentimientos en verdad malignos. La máscara de Fernando VII es todo un fenómeno político que debe ser analizado en complejidad, como deben serlo todas las cosas, y es el complejo y doloroso desprendimiento que la gente tiene que hacer para conservar su identidad y una autovaloración de sí mismo como vecino de sus vecinos, y conste que dije vecino y no ciudadano, la condición de ciudadano la forja la revolución, al principio eran fundamentalmente vecinos, y a su vez estar haciendo aquello que hasta ese momento era lo más penado, lo más criticado, lo último que uno podía asociar a su condición moral, que era ser infiel a la corona. Así que desprenderse del rey da un trabajo bastante grande. Por eso esta revolución comienza jurando a un Fernando VII, que además es el rey más curioso de toda la corona española. Y hay que ser más curioso que Juan Carlos, ¿no? Que cae abatido por un elefante. ¿Por qué digo que es el más curioso? Porque en el momento en que tiene menos fortaleza política, tiene más idealización en torno a su nombre. Era un rey verdaderamente pusilánime, era un rey menor que hizo todo lo que no había que hacer y que en verdad en ese cautiverio en Fontainebleau se pasó cazando damas y siervos y disfrutándolo mucho. Y ese verdadero pusilánime al que Goya retrató de la manera más cruel posible, si ustedes miran el retrato que Goya le hizo, por encargo, lo cobró todo, precisaba el dinero, pero lo dibujó como un muñeco inflable multicolor. Y el rey, el león ibérico que hay al pie del retrato es infinitamente más vivaz y más amable desde el punto de vista plástico que ese rey que parece un verdadero monigote. Yo no sé cómo le pagaron, pero Goya fue magnífico en ese retrato. Ese terrible rey se convirtió, sin embargo, en el deseado, no porque fuera un objeto sexual, era feísimo y tenía la mandíbula corrida toda por un costado, ¿no? ¿Quién podía ver atractivo o desear a ese rey? Ese rey sencillamente condensaba lo último de identidad española que la gente tenía como visible y se fue desfibrando a lo largo del proceso revolucionario y fue surgiendo dentro del suelo español, y por favor no lo olviden nunca, fue surgiendo todo un movimiento de alternativa que así como a nosotros el proceso revolucionario nos dio la condición de ciudadanos, así como a nosotros el proceso revolucionario terminó dándonos estados nacionales a los cuales pertenecemos con infinito orgullo aún en el siglo XXI, a los españoles también les dio el concepto de ciudadanía y no lo llevó a la república como llevó a casi todos los países de América, salvo algunas excepciones por un tiempo, pero lo llevó a una monarquía que nunca más volvió a ser absoluta como era. Lo llevó a un concepto de la monarquía limitada por aquel estupendo texto que tanto influyó a lo largo y a lo ancho, que fue la Constitución de Cádiz del año 1812, en donde, entre otras cosas, es eliminado el santo oficio y se le otorga nada menos que a la nación la condición de ser el receptáculo de la soberanía. Si hay una cosa que se discutió a lo largo del proceso revolucionario es exactamente qué era la soberanía, porque incluso la palabra era relativamente nueva en su uso. Lo que más se usaba y abusaba hasta 1810 era la palabra soberano. O sea, todo lo que luego se llamó soberanía estaba sencillamente en el cuerpo del rey, y el cuerpo del rey era la nación. Y ante el rey la gente exponía el cuerpo y le explicaba al rey los méritos que había tenido en ese complejo pacto que implica la lealtad, que los caudillos van a heredar
y que van a manejar, y que hace que nosotros tengamos que tomar con pinzas la palabra república cuando aparece, la palabra obediencia, la palabra libertad cuando aparece. ¿Por qué? Porque estos caudillos vienen a gobernar cuando recién estábamos terminando con el rey. Y el rey tenía derecho de vida o muerte sobre sus súbditos, y el cuerpo del rey era el cuerpo de la nación y el cuerpo del súbdito pertenecía al rey. Hay un vacunador de la corona que aplica la vacuna antivariólica, que era un flagelo terrible, sobre todo para las poblaciones indígenas, en la zona del Alto Perú, Bolivia actual, y el imperio del Perú, el virreinato, perdón, del Perú. Entonces, al cabo de un tiempo, le escribe una carta al rey que le dice: Señor, he vacunado desde tal pueblo hasta tal otro. Lo he hecho durante tantos años. He subido la montaña, he andado por los llanos. Perdí el uso de mi mano derecha que me ha quedado tísica porque me picó no sé qué bicho, no me acuerdo qué río. O sea, le hace una especie de striptease, sin música de fondo y sin caño. Así, yo me saco la ropa y le muestro. Tengo 7 heridas acá, 3 del otro lado, perdí la mano. Al cabo de eso, que le muestra el uso y abuso en nombre del rey que hace de su cuerpo, le pide: y ahora que ya no puedo seguir vacunando, le pido que me dé el control del estanco de tabaco de Buenos Aires. O sea, yo te doy mi fidelidad, tú a cambio me das esta otra cosa. Esa forma de subordinación hay que entenderla, porque cuando hablamos de nuestros caudillos, ustedes imaginarán la sorpresa y la simpatía que me despierta todo esto que ustedes hacen acá. Nuestro Artigas, permítanme, nuestro Artigas, que parece que o se está extendiendo o no los están robando. A mí no me importa mucho, quédenselo. Pero es magnífica la operativa que ustedes tienen acá. Entonces yo miro todo esto con enorme simpatía, y cuando veo eso, veo el grado de idealización, ¿no? Y parece que Artigas es todo el maravilloso. Artigas, yo te escuchaba, yo te hacía un análisis psicológico, ojo conmigo. Artigas es alguien que entiende todas las pieles mestizas y todos los colores. Y pensaba, bueno, están haciendo una gran elaboración historiográfica, que es un proceso de apropiación y de construcción. Se están construyendo a ustedes mismos en una nueva etapa de identidad, sin duda, pero claro, para eso también están armando otro Artigas. ¿Por qué a mí no me enoja y a otros historiadores uruguayos les hace salir colmillo? Porque yo sé que es parte del proceso natural de la historia el ser un género de relectura constante. La historia, ustedes hablan mucho de revisionismo, yo ayer lo explicaba, yo lo vuelvo a explicar por si cambió el público. Mirta Legrand dice que se cambia el público, así que yo le hago caso a Mirta. ¿Cuál es el caso? Ustedes hablan de revisionismo y hablan de una escuela historiográfica muy concreta. Nosotros tenemos un revisionismo, sobre todo vinculado al nombre de Metol Ferrer, Reyes Abadí, que son figuras que mucho cultivaron la historia de Misiones y la historia de Andresito y la amistad con Cabral, entre otras cosas, que los traía siempre al Instituto Montoya. Montoya es que se llama, ¿no? Bueno, pero hay otro revisionismo que es implícito al género historiográfico, por lo menos en Uruguay de manera muy fuerte. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos revisando la historiografía que puede llamarse uruguaya, y miren que en Uruguay somos 3 millones, ahora menos porque yo estoy acá. O sea, nada. Uruguay es un país muy pequeño, con una historia muy corta, muy breve, nada 200 años, y además somos apenas 3 millones. Así que no le agreguen ninguna ampulosidad a todo lo que yo digo cuando digo historiografía uruguaya. Piensen en cosas modestas. Bueno, la modesta historiografía uruguaya nace revisando la historiografía argentina. ¿Por qué? Porque tienen que revisar a Sarmiento, porque tienen que revisar a Mitre, ¿no? Es imprescindible revisarlos, porque tienen que anular aquel edicto que decía Artigas es el Atila de América, el látigo de Dios, donde pisan sus caballos y su ejército no crece el pasto, solo puede esperarse vejación, dolor, muerte, sangre que empape los suelos porque su nombre es anarquía. ¡Wow, caramba! Hay que levantar eso. Él cuando lo consultaron, él dijo, total mi gente no sabe leer, pero había que combatir aquel libelo estupendo desde el punto de vista de propaganda y cruel desde el punto de vista de contenido. Así que toda nuestra historiografía es implícitamente revisionista porque revisamos Artigas desde que inició la historiografía uruguaya.
Formamos además un cuerpo documental muy importante que se llama Archivo Artigas y que hace que Artigas, en ese sentido, si ahora me voy a poner vanidosa, tenga el único corpus documental de esa envergadura. No hay otro héroe que de pronto tiene mayores dimensiones, no hay ni siquiera un Bolívar que tenga un archivo como el de Artigas, porque son 37 tomos y sigue, o sea que hay que esperar más de 40, 37 tomos que promedian las 700.000 páginas, a puro documento, que incluye, por supuesto, los documentos más altisonantes, pero también los aparentemente más insignificantes, que nos permiten a los historiadores del presente, que hemos dejado atrás largamente las historias nacionales más positivistas, encontrar también a los protagonistas anónimos detrás del nombre de Artigas, porque este don José tiene una peculiaridad que es la misma de los animales y los niños en las películas de Hollywood. Cuando entra en escena se roba todo, hay que tener un cuidado con él terrible. Yo cuando escribí Los tiempos de Artigas, El caudillo y el dictador, fantástico, Artigas andaba por mi casa como el resto de mis hijos en pijama, yo qué sé, ¿no? Era una presencia constante. Ahora, cuando escribí Los leales a la corona, me compré un escudo y lo tenía a raya, porque si él entraba se robaba todo y los leales desaparecían, ¿no? Es un personaje especialmente atractivo, especialmente complejo, especialmente misterioso en algunos puntos. Yo escribí casi 700 páginas así sobre Artigas en Paraguay. Y un buen amigo me dijo, sos una tramposa, hay 200 páginas en donde Artigas no está. Y claro, le dije, y yo lo tenía que invisibilizar, como fue invisibilizado después de su derrota. Y la única manera es darle contingencia dentro del libro. En 200 páginas no está, porque dejó de ser personaje público. Y llené 200 páginas de los detalles del país en el que estuvo y de la época, para que la gente se lo imaginara convertido en un buen vecino que cuidaba las vacas y plantaba zapallo, pero que ya no tenía dimensión política alguna. Entonces, entérese, Gaspar Rodríguez de Francia la sigue teniendo. O sea, hay que vérselas con ese personaje, hay que tenerlo a raya, es muy especial. Pero nuestro Archivo Artigas nos permite llegar a él y nos permite llegar a los personajes más ignotos. Ustedes están haciendo ahora otra elaboración historiográfica, distinta. ¿Qué les puedo aconsejar, si me permiten volver a ser vanidosa en esta mañana? ¿Qué les puedo aconsejar desde la larga experiencia de historiografía artiguista que tiene la historiografía uruguaya a la historiografía argentina, que parece que ahora sí ha descubierto Artigas? Aquí Pacho ha hecho una obra de divulgación muy grande que en Uruguay enoja a mucha gente, porque dice, caramba, recién ahora lo descubrieron, ¿no? Está diciendo cosas que dijeron los historiadores uruguayos hace 50 años. Así que cuando vayas... Lo que yo escribo enoja a muchos argentinos también. Yo lo sé. Yo lo sé. Así que yo te diría, Pacho, que cuando vayas me llames y yo te cubro allá. Yo te cubro. Pero les decía, ustedes están haciendo esa elaboración ahora. ¿Qué les puedo aconsejar? Miren, cuando hablen del Congreso de Oriente, que es el objetivo de estas honorables jornadas, recuerden que es en el año 15. Y cuando hablen del año 15, no vayan a circunscribir todo solamente a esas frases rimbombantes y generalmente muy conceptuosas que Artigas solía tener en las cartas. Vayan a la carnadura del momento y entiendan qué fue el año 15 exactamente para el sistema artiguista. En el año 15 hay 2 o 3 cosas que son fundamentales. Artigas madura la Liga Federal, del cual este Congreso es una pieza inconclusa, el Congreso de Oriente. ¿Por qué? Porque en el corpus documental que ustedes tienen que tener en cuenta cuando consideran la federación, tienen que pensar en un primer documento que suelen ubicar en las instrucciones del año 13. Error. Hay que ir un poquito más arriba. Hay que ir a un documento que se llamó Los 8 puntos, que fueron las 8 reivindicaciones que Artigas le manda por medio de García de Zúñiga a Buenos Aires, en las cuales le dicen, no me siento a hablar si primero no me arreglan estas 8 cosas. Y esas 8 cosas eran, denme en pública satisfacción. Claro, le habían dicho que era un fascineroso, le habían puesto precio a la cabeza. Y el honor, en aquel mundo que todavía se regía por los principios de lealtad y de figura pública, porque si yo era leal al rey, además tenía que hacerlo público, porque esa era mi virtud mayor. Así que yo pagaba misas el día de su cumpleaños, para que la gente viera la misa que yo había pagado, y bien que controlaba el cura. Oiga, cuando dé la misa no se olvide decir que la familia García pagó por esto, ¿no? Importante. O sea, esa dimensión pública de la condición que tengo como ciudadano era muy importante. Así que él pide primero libre satisfacción. Segundo,
que le devuelvan a la banda oriental, a la provincia oriental, que ya tenía un jefe y ya se había proclamado provincia, las cosas que le han robado. ¿Y qué son las cosas que le han robado? En el año 15 no solamente aconteció Fontezuelas, coincidiendo con el escenario de Fontezuelas, ustedes saben muy bien que las fuerzas bonaerenses abandonan Montevideo, a la que ocuparon durante casi un año. En el momento en que se van, y ahí la historiografía se bifurca, la historiografía uruguaya dice que se van porque Artigas ganó la batalla de Guayabos y la derrota fue implacable. Investigando en España hay otra lectura posible, se las dejo y ustedes la piensan. Buenos Aires le entrega a Montevideo no solo porque Guayabos fue impactante, sino porque Morillo se acercaba y en todo caso que Artigas, que sí tenía fuerza militar para resistir y no la Montevideo española, que sabían los porteños que estaban dominando pero que no los aceptaban de hecho, sino bajo la fuerza, ellos no tenían capacidad para resistir, pero Artigas tenía en el año 15, como bien lo documentó Robertson, 7.000 hombres en armas, que era una fuerza militar considerable, con un régimen distinto de pelea, que eran las famosas partidas volantes, que lo convertían en un arma implacable. Era el amo de la mitad del Nuevo Mundo, como bien dijo Robertson cuando lo visitó en Purificación, en el mismo año 15. Así que la lectura española de todo esto, y les estoy hablando de españolistas como Juan Marchena y Manuel Chus, fundamentalmente, ¿cuál es? Es que Buenos Aires se retira de Montevideo para que si llega la proclamada expedición de Morillo, lleguen primero a la banda oriental y Artigas haga la defensa de la antesala de Buenos Aires, que es el territorio oriental. El caso es que le entregan Montevideo. Y cuando se van, se arrancan hasta las ventanas y las rejas del Cabildo. Se llevan absolutamente todo lo que hay, todas las cureñas, todo lo que defiende la Montevideo amurallada, que había sido la joya de la corona, la garantía de defensa con su apostadero naval durante todo el dominio español. Entonces, ¿qué pide Artigas en esos 8 puntos? Nos devuelven todo. Lo vuelve a pedir en el Congreso de Oriente. Por favor, nos devuelven todo. ¿Ah? Ese me retiro y le dejo la antesala, les habla a ustedes a su vez de otra lectura exitosa. ¿Cuál es? Pero este Artigas del año 15 tiene por primera vez el control de toda su provincia. Domina por primera vez todo el territorio oriental, lo cual incluye Montevideo. En Buen Romance, Artigas le puede ofrecer en el año 15 a la Liga Federal la cosa más preciada para la Liga Federal, que lo que está haciendo es discutir cómo se administra la soberanía una vez que se ha roto con la corona, respecto a los integrantes de la soberanía. O sea, hay 2 bibliotecas. O mantengo todo en unidad, y esa biblioteca tiene muchos que lo apoyan. ¿Por qué? Porque lógicamente si yo mantengo todo unido, voy a ser más fuerte. Repartir, dividir, fracturar, siempre ha sido visto como un fenómeno de debilitamiento. Los que eran partidarios de que la soberanía volvía a cada uno de los integrantes de la misma, provocaban pánico, que es el pánico que provocó Artigas. ¿Por qué? Porque cuando se hace la elección para primero el Congreso de Corrientes y luego se repite para el Congreso de Oriente, los 2 congresos del año 14 y 15, se le pide a cada uno de los pueblos que mande diputados. Y en algunos lugares tienen que leer las instrucciones y el llamado en guaraní, porque son pueblos guaraníes. Y en otros, Santa Lucía de los Astos, les dan la oportunidad de elegir su diputado y su representante, y la elección les explica a ustedes por qué la soberanía de los pueblos despierta terror. ¿Qué elige ese pueblo ya mezclado, profundamente guaraní, pero ya muy misturado con otros ingredientes étnicos y sociales? Piden que se les devuelvan las tierras de un señor que vive en el ala este del pueblo que se las usurpó, que de los dineros públicos se les pague un maestro de primeras letras. Y prometen, a su vez, vamos a mantener el cura, porque claro, ¿quién eligen como diputado? Al cura era el único que sabía leer y escribir. Entonces, están rompiendo con una época de supeditación, sin embargo están eligiendo a la misma persona que ese dominio y supeditación les había indicado como el evangelizador. Así de compleja es la soberanía particular de los pueblos. Artigas, cuando se enojaba, y era un señor de terrible carácter,
No solamente se ponía un gorro blanco, que mi amigo Carlos Maggi siempre me enseñó, buscá en el archivo, Anita, cuando está con el gorro blanco está furioso, ¿no? Bueno, no solamente usaba el famoso gorro blanco, sino que además soltaba la lengua y ahí no había secretario que lo filtrara. Y la amenaza más fuerte que hacía no era un insulto ni una mala palabra, era una amenaza contundente. Les voy a poner un charrúa en el trono y van a ver. O sea, ¿eso es una revolución indigenista? No, señores. La revolución artiguista fue la revolución de un patricio blanco que entendió a los sectores populares, los entendió todo lo que podía, pero que no se mimetizó ni fue uno más. Artigas, por favor, no exageren, no fue un indio. Y Artigas, por favor, no exageren, tampoco eliminó la esclavitud. Artigas tuvo a bien mandarle a una de sus hijas, a la que tiernamente le agradecía un par de pañuelos bordados que le había mandado, y él le retribuyó el regalo mandándole un negrito chiquito, muy simpático, para que le cebara mate. O sea, la revolución erosiona la figura de la esclavitud y manumite, pero manumite pura y exclusivamente para la integración del ejército, salvo una excepción que fue la Negra María, que fue tan valiente y una de esas mujeres que ayer hablaban, tan decididas por la causa de la revolución, que a la Negra María se le concede la libertad. Entonces, mi consejo, ¿cuál es? Rescaten todo lo que puedan para su próxima identidad o para su identidad permanentemente en proceso de revisión, pero no se olviden de revisar especialmente las palabras. No digan democracia, porque ayer se dijo muchas veces acá, y discúlpenme, es un soberano error. En las instrucciones del año 13, ni en el Congreso de Oriente, ni en ningún otro congreso activista aparece jamás la palabra democracia, que era una institución lejana, que no entendían después de siglos de monarquía, que no les decía absolutamente nada. República costó mucho imponerla. Primero era la república que habían visto en Francia, que había terminado con todos los reyes y la nobleza guillotinada. Entonces, a su vez, y en complejidad, podían usar el gorro frigio, como lo hizo Artigas en las fiestas mayas de 1816, que era un signo terrible, pero también podían sentir que aquello había sido una exorbitancia de revolución, porque además el francés era el ocupante de España que había desatado los procesos independentistas. Así que república como res publicae, el sentido español. En nosotros reside la soberanía y es además una condición proactiva de la ciudadanía política que la revolución le dio a la gente. Y cuando manejen la palabra libertad, recuerden que tiene muchos significados, un vago significado que apela a quiero romper con esta cadena y un horizonte de expectativa, como nos enseña la historia conceptual, que implica que dentro de libertad metemos más o menos todos los significados de los mundos que nos empujan hacia adelante. Aquella cosa de la utopía más bien funcional en tanto luz en el camino que en cuanto esencia. Cuando dicen libertad, dicen múltiples cosas a la vez. Tengan cuidado con Artigas, es un tipo que cuando entra en escena se roba todo. Yo se los presto por un ratito, llámenme todos los años, yo vengo encantada y me cuentan cómo van. No es un personaje menor, ni tenía un vínculo menor con Andresito, pero por favor no lo endiosen demasiado. Nosotros tuvimos una leyenda negra para combatirla, generada por parte de la historiografía mitrista, generamos una leyenda dorada que terminó haciendo del pobre Artigas un señor imponente, más parecido al gata melata que al criollo que fue, y que cabalga al infinito una plaza que además tiene un nombre muy inapropiado para él, porque es independencia. Nunca quiso la independencia de la provincia oriental sola. Ahora, con Artigas no se olviden, lo que él quiso y no pudo es parte de su dimensión final. Él quiso más de lo que pudo. Su proyecto de alguna manera fue un fracaso y no le tengan miedo a la dimensión del Artigas fracasado, porque hay muchísima dignidad y altura moral en su final. No hay que tenerle miedo al fracaso y no hay que pensar que es un señor que siempre cabalga victorioso. En el dolor y en la derrota tiene todavía mucha cosa para enseñar, al igual que Andresito. Muchísimas gracias. 14 y 15 de mayo de 2015. Jornadas de los Pueblos Libres.